Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. En este día me hablas del sábado, día dedicado a Dios por los judíos. Era el día séptimo de la creación donde Dios descansó. Y los fariseos, observantes estrictos de la ley, te critican a ti y a tus discípulos por comer los granos de las espigas. Tú respondiste inmediatamente recordando que también el rey David hizo cosas que no están permitidas en sábado. Pues tomó los panes sagrados del templo, que solo pueden comer los sacerdotes, y se los dio a sus soldados. Así les demostraste tu conocimiento de la Biblia y cómo tú, Hijo de Dios, eres más grande que David, y con más razón podías hacer esto en sábado. Los fariseos se olvidan de lo que significa misericordia, pero tú se lo recuerdas porque has venido a liberar al hombre y no a esclavizarlo. Ellos viven en la seguridad de la ley, en la observancia externa y no interna. Por eso les enseñas con el arma que ellos usan para justificarse, la palabra de Dios, la Biblia. Y así te revelas a todos nosotros como aquel que vive y conoce el profundo espíritu interior que hay detrás de cada palabra de la Biblia. Así yo también reconozco que me puede faltar apertura en algunas ocasiones para leer la Biblia, con mis oídos interiores abiertos. Qué fácil es usar la Biblia para justificarse, como lo hacían los fariseos. Pero tu encarnación se convierte en un tesoro para todos porque tu vida, obra y palabras nos enseñan a leer la Sagrada Escritura en el espíritu correcto. Por eso, tú mismo te presentaste a los discípulos de Emaús para enseñarles a leer y entender las Escrituras. Ya no es el nosotros esperamos o el nosotros queremos, sino el más bien, habla tú, Señor. Tu siervo escucha. ¿A dónde iremos? Pues tú solo tienes palabras de vida eterna. Ven, Señor Jesús. Sé tú no solo el dueño del sábado, sino de todo mi tiempo, de toda mi vida. Enséñame a escucharte, a hacer vida, tu palabra y tus obras. Que aprenda a leer la Biblia como el poema de amor de Dios a mi corazón. Tú eres el poeta de Dios. Tus palabras son luz para mis pasos y alimento para mi espíritu. El propósito de hoy es leer tu pasaje favorito del Evangelio y rezar antes al Espíritu Santo diciéndole: ábreme mis oídos interiores para que descubra lo que Jesús me quiere decir. Hoy mi oración se eleva por todos los adolescentes, también por sus padres, en esa relación a veces tensa, difícil y sobre todo llena de preguntas, para que seamos pacientes también como catequistas en esa búsqueda de Dios que hace el joven donde todo lo cuestiona. Que en nosotros encuentren respuestas más por nuestro ejemplo de vida que por nuestras palabras. Que María los cuide, los protege y los lleve siempre al corazón de Jesús. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.
Cada 6 de septiembre, la Iglesia recuerda a los santos Cleto y Donaciano, mártires del siglo V. Ambos fueron obispos, valientes defensores de la fe cristiana, dispuestos a entregar la vida por Cristo en tiempos en los que el Imperio Romano había entrado en franca decadencia y los bárbaros castigaban indiscriminadamente a quienes detentaban algún tipo de autoridad, especialmente si ésta nacía de la fe cristiana. Cleto, también conocido como Leto, fue quemado vivo, mientras que Donaciano murió en el desierto tras ser deportado por el rey de los vándalos, Hunerico. Homilías, comentarios, meditaciones desde la tradición de la Iglesia. San Francisco de Sales, obispo. Carta a la baronesa de Chantal, el 14 del 10 de 1604. Carta Descanso y Libertad verdaderos. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Del Santo Evangelio según San Lucas 6:5. Entonces nos dice San Francisco de Sales: os explicaré lo que es el espíritu de libertad. Todo hombre es libre respecto a actos que sean pecado mortal, si no apega a ellos su afecto, y a esta es una libertad absolutamente necesaria para su salvación. Pero no hablo de ella ahora. La libertad de la que yo hablo es la de los hijos amados. ¿Y cuál es? Es una liberación del corazón cristiano de todas las cosas, para poder seguir la voluntad de Dios reconocida. Pedimos a Dios ante todo que su nombre sea santificado, que venga su reino, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Todo esto no es otra cosa sino libertad de espíritu, porque con tal que el nombre de Dios sea santificado, que su majestad reine en nosotros, que se haga su voluntad, el espíritu ya no se preocupa de otra cosa. El corazón que posee esta libertad no pierde su alegría por ninguna privación, ni se entristece quien tiene su corazón desapegado de todo. No digo que a veces no sea así, pero suele durarle poco. Los efectos de esta libertad son una gran suavidad de espíritu, gran dulzura y condescendencia a todo lo que no es pecado o peligro de pecado. Es ese humor dulce y que se pliega a todo acto de virtud y caridad. Por ejemplo, un alma aficionada con mucho apego a los ejercicios de meditación, si se la interrumpe, la veréis dejarlos apenada, con apresuramiento y asombro. La que tiene la verdadera libertad saldrá con un rostro sereno y de buena gana irá donde quiera el inoportuno que la ha molestado, pues para ella es lo mismo servir a Dios meditando que servirle soportando al prójimo. En uno u otro caso ve la voluntad de Dios, pero en este momento lo necesario es aguantar al prójimo. La ocasión de ejercer esta libertad se encuentra en cada cosa que sucede contra nuestra inclinación, pues quien no está apegado a sus inclinaciones no se impacienta cuando se las contrarían. Meditemos el Evangelio con el libro de Cielo. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Como punto primero, el sentido del sábado y la verdadera libertad en Cristo. Los discípulos arrancan espigas y los fariseos los acusan de violar la ley sabática.
Jesús responde: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. En el numeral 2175 del Catecismo, nos enseña que el domingo se distingue expresamente del sábado, al que sucede cronológicamente cada semana, y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos. Realiza plenamente en la Pascua de Cristo la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios, porque el culto de la ley preparaba el misterio de Cristo, y lo que se practicaba en ella prefiguraba algún rasgo relativo a Cristo. Los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. Nos dice San Ignacio de Antioquía. Y también San Agustín explica en su obra sobre la ley y la gracia que Cristo no contradice la ley, sino que la lleva a su cumplimiento al mostrar que el descanso verdadero no es mera abstención de trabajo, sino comunión con Dios. En el volumen 31 del 28 de agosto de 1932, le dice Jesús a Luisa: hija mía, no te maravilles. Es mi costumbre que después del trabajo quiero encontrar descanso en mi mismo trabajo, en medio de mis mismas obras, que más que suave lecho se prestan en acto de adoración profunda y en mudo silencio a darme reposo. El reposo después del trabajo es la alternativa del trabajo. Es el gusto y contento que sabe dar el sacrificio. ¿No hice lo mismo con la creación? Primero la creé con mi fiat, porque nuestra palabra es obra, es paso, es todo. Y después, todo ordenado y realizado, encontré el más bello y dulce reposo. Estas son las alternativas de nuestro Ser Supremo: trabajo y descanso. El trabajo nos llama al descanso y el descanso nos llama al trabajo. Entonces, ¿no quieres tú que descanse en tu alma? Todo lo que ves en ti no es otra cosa que trabajo de tu Jesús. Como punto segundo, la primacía de la misericordia sobre el legalismo. En el Evangelio Jesús recuerda a David que comió los panes consagrados. El amor y la necesidad están por encima de un legalismo frío. Según el Magisterio, San Juan Pablo II afirma que el día del Señor es ante todo día de misericordia, de encuentro con Cristo que sacia el hambre del corazón. Y San Irineo, en su obra contra los herejes, especialmente en el libro cuarto, capítulo 20, sección 7, dice que la gloria de Dios es el hombre vivo y que la ley encuentra su plenitud cuando conduce a la vida, no cuando la sofoca. En el volumen 26 de abril 21 de 1929. Hija mía, mi divina voluntad es toda plenitud. No hay cosa que no posea. Inmensidad de luz, santidad incomparable, interminabilidad sin confines, generadora incesante. Ve todo, siente y plasma todo. Todo esto es naturaleza en mi fiat divino, por lo que sus actos poseen la plenitud de todos los bienes. Por eso, para poder encerrar un solo acto suyo en el fondo del alma, es necesario que se escombre de toda sí misma.
regrese al vacío de la nada como en el acto cuando fue creada, a fin de que mi querer divino encuentre el espacio de la nada para poder poner un acto suyo de plenitud, el cual, poseyendo la virtud generadora incesante, un acto llamará al otro, de modo que nada debe faltar, ni plenitud de luz, de santidad, de amor, de belleza, ni multiplicidad de actos divinos. Por eso la santidad hecha en mi querer divino posee toda la plenitud, pero tanto que si Dios quisiera darle de más, no encontraría lugar donde poner otra luz, otra belleza. Y nosotros diremos: eres toda bella, no podemos agregarte otra belleza. Tan bella eres obra de nuestro querer, y esto basta para ser una obra digna de nosotros. Y el alma dirá: soy el triunfo de tu fiat divino, por eso soy toda rica y bella, poseo la plenitud de un acto de tu querer divino, el cual todo me llena, y si quisieras darme de más, no sé dónde lo pondría. En el punto 3, Cristo, Señor del sábado, nos introduce en la plenitud del reino. En el Evangelio Jesús proclama su autoridad divina. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Él es la ley viva, el templo verdadero, el descanso eterno. El Vaticano II enseña que en Cristo todas las promesas de Dios encuentran su sí. Por eso, en Él se inaugura el descanso eterno que celebramos en la Eucaristía. Orígenes comenta que el sábado se cumple en Cristo, porque el verdadero reposo es entrar en la gloria del reino, donde Dios será todo en todos. Y en el volumen 20 del 30 de enero de 1927. Hija mía, cuando los conocimientos de mi divino querer hayan hecho su camino, en vista del gran bien que ellos contienen, bienes en los que ninguna criatura ha pensado hasta ahora, que el reino de mi voluntad será el desahogo del cielo, el eco de la felicidad celeste, la plenitud de los bienes terrestres, entonces en vista de tan gran bien, suspirarán, pedirán a unanimidad que venga pronto mi reino. Así que tanto toda la creación en su mudo lenguaje, muda solo en apariencia, pues dentro de ella está mi voluntad que con voz fuerte y elocuente pide sus derechos de que sea conocida, domine y reine sobre todos. Por eso uno será el eco de un punto al otro de la tierra, uno el suspiro, una la oración que saldrá de todos los seres, que venga el reino del fiat supremo. Entonces triunfante vendrá en medio de las criaturas. He aquí la necesidad de los conocimientos. Estos serán incitaciones, estimularán el apetito de las criaturas para gustar un alimento tan exquisito. Sentirán toda la voluntad, las ansias de vivir en un reino tan feliz para liberarse de la tiranía y esclavitud en la cual las ha tenido el propio querer. Y conforme se adentraran a conocer todas las manifestaciones, los bienes que hay en el fiat supremo, encontrarán tus normas. Como has puesto cielo y tierra boca abajo, girando por todas partes y pidiendo que pronto fuese conocido este reino, encontrarán lo que has sufrido para obtenerles un bien tan grande. Cómo deben comportarse,
qué deben hacer para poder tener libre entrada a vivir en Él. Por eso es necesario que se haga conocer todo, para hacer que mi reino esté todo completo, para hacer que nada falte, tanto las cosas más grandes cuanto las más pequeñas. Por eso ciertas cosas que a ti te parecen pequeñas podrán ser una piedra divina, transformada en oro purísimo, que formará parte de los fundamentos del reino de mi suprema voluntad. Y ahora, en un momento de reflexión, vamos a hacer la confrontación. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Entiendo el domingo solo como un día de descanso externo, o como el verdadero sábado cristiano donde mi alma se abre al reposo en Dios y en su divina voluntad. Cuando miro mis prácticas religiosas, predomina en mí el legalismo o dejo que la misericordia y la necesidad de amar guíen mi vida, como enseñó Jesús al recordar a David. San Agustín y Orígenes señalan que el verdadero descanso no es inactividad, sino comunión con Dios. Por eso hagámonos esta pregunta. Busco que mi vida cotidiana, trabajo, oración, familia, sea espacio de comunión con el Señor. El libro del cielo enseña que la plenitud del fiat transforma el alma en belleza y riqueza divina. ¿Estoy dispuesto a vaciarme de mí mismo para dejar que Dios ponga en mí sus actos de plenitud? Jesús es Señor del sábado y nos introduce ya en el descanso eterno de su reino. Suspira mi corazón porque venga pronto el reino de la divina voluntad. ¿O sigo más atado a mis seguridades y esclavitudes? Ahora, fundidos con Mamita María, ella que es la reina de la divina voluntad, pidámosle que eleve esta oración a su Hijo Jesús. Señor Jesús, Señor del sábado y de la historia, hoy quiero entrar en tu verdadero descanso, el descanso de tu divina voluntad. Límpiame de todo legalismo y de toda rigidez, para que en mi vida reine la misericordia. Hazme vacío de mí mismo para que tu fiat me llene de luz, belleza y plenitud. Que toda mi existencia sea un eco que clame contigo. Venga tu reino, venga tu voluntad a la tierra como en el cielo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Fiat. Bendiciones en el divino querer.